Bienvenidos chicos y chicas a otra nueva clase virtual. Hoy seguimos con el tema 6 de las primeras civilizaciones, sobre todo centrándonos en Mesopotamia y en Egipto. Y hoy veremos el final de las primeras dos civilizaciones, la civilización mesopotámica. Estuvimos viendo el otro día cómo se organizaba las ciudades, cómo era la ciudad de Mesopotamia, la vida, la sociedad mesopotámica, y hoy veremos sobre todo la religión. Nos centraremos en la religión y tenemos las primeras deidades, los primeros dioses de esta civilización. Ya estuve diciendo que cada una de las ciudades que componían Mesopotamia, como Uruk, Lagash, eran ciudades-estado independientes. Es decir, no es como nosotros hoy en día que tenemos diferentes ciudades que pertenecen a un estado, en este caso en España, ¿no? En este caso no, eran como ciudades, países independientes. Cada una era un país independiente, ¿de acuerdo? Cada una tenía su propia manera de gobernar, su propia sociedad y, obviamente, cada una tenía sus propios dioses y cada ciudad rendía culto a diferentes dioses, ¿de acuerdo? Dioses, estoy diciendo dioses en plural, sí, porque no tenían un solo dios, como en la religión cristiana o en la religión musulmana. Tenían varios dioses, por eso se le llama que era una religión politeísta, ya que tenían el culto o rendían culto, digamos, a diferentes dioses, no a solo uno. Esos dioses encarnaban normalmente diferentes aspectos de la vida y por norma general se le hacían ofrendas, ¿de acuerdo? Para así, digamos, contentar a los dioses y que llevasen a cabo una buena acción en cada una de las ciudades de las cuales les rendían pleitesía. Había un dios del sol, un dios de los vientos, una diosa de la fecundidad, ¿de acuerdo? Entonces, ellos pensaban que haciéndole ofrendas, que era básicamente, pues, asesinando a algún animal en su honor, dándole, sobre todo la ofrenda era darle productos de las cosechas, joyas y demás a esos dioses, en los templos de esos dioses, ellos se portarían bien, digamos, con la población y tendrían una época de buenas cosechas y mayor enfermedades, ¿de acuerdo? Una época de prosperidad, ganarían en los conflictos bélicos, es decir, en las guerras, ¿de acuerdo? Porque pensaban que si estos dioses no estaban contentos, le traerían lo contrario, desdichas, malas cosechas, enfermedades, inundaciones, terremotos, ¿de acuerdo? Es decir, diferentes problemas a la sociedad. Obviamente tenéis que copiar esto, que está pasando cosita de nada en vuestro cuaderno. Si seguimos, vamos a ver las principales deidades, los principales dioses. Aquí podemos ver a Anu, que era el dios del cielo en la civilización mesopotámica. Era como, por así decirlo, el dios creador de todo. Otro de los dioses principales, yo solamente os traigo 3 personas, para que hay muchos más. Era Enlil, que lo representaba con esta figura alada, porque era el dios del viento, ¿de acuerdo? Y por otro lado, por ejemplo, la diosa de la fecundidad, Ishtar, ¿de acuerdo? La diosa de la fecundidad se le representaban con animales normalmente. Y, por ejemplo, si querían tener buenas cosechas, pues realizaban ofrendas a la diosa de la fecundidad para tener una buena cosecha en los años venideros, ¿de acuerdo? Vais a tener que hacer una actividad muy pequeña, muy sencilla, un poco de investigación. Vais a tener que buscar en internet el nombre de ciertos dioses, ¿de acuerdo? De ciertos dioses, en este caso, de los 3 que tenía aquí, dios del cielo, diosa de la fecundidad y dios del viento, de otras religiones. Mi consejo, ¿cuál es? Que busquéis, por ejemplo, en la religión persa, o en la religión egipcia, o en la religión griega, o incluso la religión romana. Podéis buscar diosa de la fecundidad romana, o diosa de la fecundidad griega, o dios del cielo egipcio, o dios del viento egipcio, ¿de acuerdo? Y me buscáis por lo menos un par de nombres o 3 de dios del cielo, pues aparte de Anu, me ponéis el que haya de tal religión y el que haya de tal religión. Diosa de la fecundidad, otros 2, y dios del viento, otros 2. ¿De acuerdo? Esa es una de las 2 actividades que vais a tener que hacer el día de hoy, además de copiar los apuntes. Por tanto, esa será la primera actividad que tendréis que hacer. Claro, si había deidades, habría que construir unos templos para llevar a cabo el culto y sobre todo para dejar la ofrenda. Debería haber un lugar santo donde albergarse la voluntad de los dioses. Esos lugares eran, obviamente, los templos. ¿Cómo eran los templos en la antigua Mesopotamia? Pues tenían varias características. Primero, se construían de adobe. ¿Qué es el adobe? Una especie de ladrillo, aquí lo podéis ver en la imagen. Están estos ladrillos mezclados de barro y paja, básicamente. ¿De acuerdo?
obviamente un material que por norma general se disgrega con facilidad, por tanto no quedan demasiadas partes. Entre eso y esta antigüedad hace que no queden muchos restos de templos de la antigua Mesopotamia. Otra característica, utilizaban arcos de medio punto. Fijaros, estos son los arcos de medio punto. Aquí está el soporte, que podría ser un contrafuerte o un muro, y aquí, digamos que el techadillo este con forma semicircular, imaginad que aquí cogemos un círculo y lo dividimos por la mitad, pues esta parte es el arco, ¿de acuerdo? El arco de medio punto. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos, fijaos, estos son arcos de medio punto, cuando los arcos de medio punto se suceden y tenemos que ponerle un techo, se forma una bóveda de manera que es como cóncava, digamos, es como si yo cojo un balón de fútbol y lo rajo por la mitad, ¿no? Me queda así una especie de bóveda cóncava que se llaman bóvedas de cañón, ¿de acuerdo? Esos eran los 3 elementos arquitectónicos de los templos, por dentro, ¿de acuerdo? ¿Cuáles eran los templos más importantes? Sin lugar a dudas, el tipo de edificio más importante es el zigurat, ¿de acuerdo? Zigurat que se caracterizaba por varias cosas. Primero, que tenía formas de pirámide escalonada, es decir, es como si yo pongo una pirámide con diferentes plantas, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver un vídeo. Se localizaban dentro de las ciudades y su grandeza significaba la grandeza de esa ciudad. Tenían un sentido astronómico porque solían tener 7 pisos, que eran los 7 planetas que teóricamente se conocían hasta ese momento. Entonces, como se conocían 7 planetas, pues normalmente los zigurats solían tener 7 pisos, ¿de acuerdo? Lo dicho, ahí dejaban ofrendas como comida, vino, incluso joyas en ofrenda a los dioses. Aquí tenéis el zigurat de Ur, que es de los que mejor se conserva en la actualidad, ¿de acuerdo? Fijaos, una especie de zigurat, obviamente no se conserva entero, pero se conserva una parte. Vamos a ver el vídeo ahora mismo de los zigurats. En la calle suceden cosas muy extrañas, de modo que algún día alguien puede pararte y preguntarte qué es un zigurat. ¿Un zigurat? Te dirás asombrado e intentarás dar una respuesta. No, esto no es un zigurat. Esto tampoco. Tampoco. No. No. Que no. En absoluto. Frío. Muy frío. ¿Quieres una pista? Es algo que empieza con la letra E. No, no es una ecuación matemática. Bueno, veamos. Tiene 8 letras. ¿La A? No, lo siento. ¿La E? Sí, te dije que comenzaba con la letra E. ¿B? No. ¿O? Sí, hay una. ¿La I? Estás de suerte. Hay 3. Vamos a pasar un poquito de esto. C, correctificio. Pero no de este tipo de edificios. No es una casa. Son edificios que se construyeron en Mesopotamia hace unos 4.000 años. Y a diferencia de los edificios actuales, que se elaboran con hormigón, ladrillos, vidrio, metal, cerámica, mármol o madera, se realizaban con un único elemento, el ladrillo de adobe. El adobe es una mezcla de arcilla, paja y cal, que después de ser amasada se introduce en moldes rectangulares para darle forma. El molde se retira y el ladrillo se deja secar al sol o se cuece en un horno. Cuando esta operación se repite miles de veces, se obtienen miles de ladrillos. Y con miles de ladrillos se pueden construir muchas clases de edificios. Se pueden hacer casas que, unidas unas a otras, se ordenan en manzanas. Y las manzanas forman calles, configurando ciudades enteras, como la ciudad de Ur, que fue la capital del estado sumerio. Con ladrillos también se construyó un enorme palacio donde residía el monarca. Y en el interior se elevaba el zigurat. Un zigurat es una pirámide escalonada y es un edificio religioso, como una iglesia cristiana, una mezquita o una sinagoga. Estaban siempre orientados según los puntos cardinales, es decir, una cara al norte, otra al sur, al este y al oeste. En la construcción de estos edificios se empleaban millones de ladrillos formando bloques macizos de tamaño decreciente. Había zigurats de 3 escalones y los había hasta de 7. Y cada piso se pintaba de un color diferente en el... Presta mucha atención a esto, ¿vale? Esto es muy importante. El siguiente orden: blanco, negro, púrpura, azul, rojo, plata y oro.
A la cúspide del zigurat se accedía a través de una triple escalera, y en ella se situaba un templo en el que vivía el dios de la ciudad, y al que solo podían entrar los sacerdotes. Y aunque a los ciudadanos no les estaba permitido acceder a los templos, toda Mesopotamia estaba llena de zigurats en los que se daba culto a los dioses. Bueno, ahora ya puedes pasear con total tranquilidad por tu ciudad. Bueno, pues ya pasamos directamente para que veáis lo que es un zigurat. Aquí tenéis figura de Ur, fijaos, no se conserva nada de la policromía, es decir, de los colores de los pisos. Esto es una reconstrucción del zigurat de Babilonia, de una de las ciudades más importantes de toda la civilización mesopotámica. O una recreación también de la puerta de Istar, ¿de acuerdo? Esto está en el museo, si no me equivoco, de Berlín, que era una puerta de un templo dedicado a la diosa Istar, diosa de la fecundidad, y ahí es una recreación, ya os digo, que hay en un museo actualmente, con su policromía original. Vais a tener que hacer otra actividad, además de copiar esos apuntes. Fijaros, tenéis que dibujar, es muy sencillo, dibujar un figurat de 7 plantas, parecido a este que tenéis en la imagen, o lo dibujáis vosotros mismos, porque esto es un figurat. ¿Ves? Una pirámide escalonada tiene aquí un piso, otro piso, otro piso, otro piso, cada vez más pequeño. Parece una pirámide, pero es una pirámide con sus escalones. Y colorea las diferentes plantas según su pigmentación original. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Todas actividades. Buscar nombres de dioses en otras civilizaciones o en otras religiones que no sean la religión mesopotámica y dibujar un figurat con sus 7 plantas. Una vez terminado esto, chicos, os enseñaré, os daremos en la próxima clase el Imperio Egipcio, la civilización egipcia y veremos su edad, ¿vale? Esto es todo por hoy, un cordial saludo a todos, nos vemos pronto.